¿Cómo están, jóvenes? Hoy les vamos a presentar la primera sesión de lo que vamos a ir hablando, que es nuestra declaración de fe. Ahí tenemos aquí de invitado también a nuestro pastor Álvaro Linares, que desde su casa también nos va a ir explicando y nos va a ir enseñando cada punto de nuestra declaración de fe. Y con ustedes les presento al pastor Álvaro Linares. Pastor, ¿puedes saludarle, por favor? Buenas tardes, tengan todos ustedes. Hola, Dante. Le damos este tiempo para que usted nos pueda explicar el primer artículo, también darnos una breve introducción que ya habla de Dios, ¿verdad? Y luego vamos a ir con las preguntas. Bien, agradezco a Dante, presidente de los jóvenes, para permitirme estar esta tarde con ustedes y tener esta enseñanza. Esta tarde lo que vamos a hacer es empezar una serie de estudios por la declaración de fe de la Iglesia Evangélica de Dios Boliviana, porque son importantes. Necesitamos conocer qué es lo que cree la Iglesia Evangélica de Dios Boliviana, y nosotros como miembros necesitamos también conocer qué es lo que dice. En realidad son 18 artículos y vamos a ver varios temas, ¿no? Dios, la Biblia, soteriología, la santidad, eclesiología, ordenanzas, escatología. Eso vamos a estar viendo. Entonces, necesitamos refrescar nuestro conocimiento de la palabra de Dios y también de las bases que la Iglesia Evangélica de Dios Boliviana tiene, ¿no? Y nuestra declaración de fe es una condensación de la doctrina bíblica, ¿no? Vamos a tener un conjunto de verdades bíblicas que nos van a ayudar a comprender la palabra de Dios. Esto de estar convencidos de lo que creemos, una vez que nos hemos convertido, a veces no conocemos toda la palabra de Dios, la doctrina de la Biblia, y esto hace que, por ejemplo, algunos, cuando están sirviendo en la obra del Señor, van a servir por servir. No se preocupan por saber por qué debemos servir a nuestro Señor. O en otro caso, hay unos que cuando tú les preguntas, por ejemplo, ¿no? Tú das a la obra del Señor, y dicen, claro, yo doy. Y también responden, yo doy mi diezmo, y el pastor sabrá dar cuenta a Dios por ello. Entonces, hay cosas que nosotros, y sobre todo jóvenes que están empezando el camino del Señor, necesitan conocer, aprender de la palabra de Dios. Y Dios ha dejado las cosas muy claras en cuanto a Él mismo, en cuanto a la iglesia, en cuanto a Israel, la salvación, la santidad y los tiempos futuros. Ha dejado por escrito todo lo que necesitamos nosotros saber. Y lo que tenemos que hacer es simplemente leer la palabra de Dios, ¿no? Para no equivocarnos, y si nosotros no estamos equivocados, también cuando hablemos otros no les vamos a hacer equivocar. Vamos a empezar con el primer artículo de fe, ¿no? Es Dios, el tema es Dios. Y en esta primera sesión lo que vamos a tratar es la Trinidad. Bien, el artículo 1 de la declaración de fe dice, creemos y enseñamos que hay un solo Dios, trino, creador del cielo y la tierra, y todas las cosas que en ellas hay. Aquí encontramos 3 puntos que vamos a enfocarnos. Uno es un solo Dios. Luego vamos a ver trino y creador. Es lo que dice nuestro artículo. Veamos el primero, un solo Dios, ¿no? Y debemos tener muy claro que Dios es un título para el ser divino, no es su nombre. En Éxodo capítulo 3, versículo 14, Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Y esa es la manera como Él se llama a sí mismo. El nombre de Dios es yo soy el que soy. O también podemos decir Jehová. O algunos dicen Yahvé. No hay problema en este asunto, ¿no? Decir yo soy el que soy o Yahvé, no hay problema, ¿no? O Jehová, no hay problema. Entonces, lo que tenemos aquí es que Dios está afirmando su existencia. Dios en ningún momento está tratando de dar prueba de que existe. Solamente se presenta y dice, yo soy el que soy, aquí estoy, ¿no?
Y lo que vamos a conocer de Dios es su esencia, no su naturaleza. Y Dios, como les digo, no se esfuerza por probar su existencia, ¿no? Pero sí se va a mostrar como un único, como el único Dios. Para esto, cuando Dios se presenta al hombre, muestra milagros, proezas, pero esto no es para demostrar su existencia. No, para nada. Lo que puede ocurrir es que nos confundamos y hacer una mala interpretación de los hechos. Las obras de Dios, las proezas de Dios, los milagros de Dios, son para que el hombre le mire a Dios. Es decir, Dios quiere llamar su atención para que el hombre mire a Dios, para que se enfoque en Él, ¿no? El hombre está alejado de Dios y Dios está haciendo el esfuerzo, todo lo necesario para que el hombre cambie su mirada de lo que está haciendo y mire a Él, ¿no? Entonces, tiene que reaccionar el hombre. Y a veces podemos equivocarnos cuando estamos interpretando las cosas de Dios, ¿no? Entonces, lo que está haciendo Dios es por el bien del hombre y para el bien del hombre, ¿no? No solamente es para exhibirse, no quiere mostrar si Dios es un exhibicionista, no, para nada, ¿no? Hay un propósito en cada una de las obras y de las acciones de Dios y no es nada al azar, no es nada a la aventura, ¿no? Porque Dios sabe cómo va a hacer las cosas. A diferencia de Dios, el hombre muchas veces lo que hace no tiene sentido. A veces el mismo hombre no se da cuenta de lo que está haciendo, ¿no? Lo hace por hacer, simplemente siguiendo tal vez sus instintos o alguna otra corriente. Pero en Dios no encontramos esto, ¿no? Entonces, como hijos de Dios, nosotros tenemos, todo lo que hacemos tiene un sentido, ¿no? Todo tiene que estar bajo la voluntad de Dios, encaminado a lo que Dios quiere que hagamos, ¿no? Entonces, eso es lo que esperamos, eso es lo que Dios espera. Bueno, en este artículo vamos a leer Génesis capítulo 1, en el versículo 1, y dice ahí que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí encontramos dos palabras, ¿no? Bara y Elohim, crear y Dios. Bara significa crear, es un verbo en hebreo, está en singular, eso es lo que debemos notar, es un verbo en singular, bara, y significa simplemente crear de la nada. No había nada en este universo y Dios crea. Bien, entonces la segunda palabra que encontramos es Elohim. Y Elohim en el principio creó Dios. Y lo que se está traduciendo aquí por Dios en el original hebreo es Elohim, ¿no? Y este es el primer nombre de Dios que encontramos en la Biblia, Elohim. Y se usa como unas 2500 veces en el Antiguo Testamento. Con su significado es poderoso o fuerte, ¿no? Y Dios tiene un nombre propio, hemos visto que es Jehová o Yahvé, pero usa otros nombres diferentes para que el hombre lo conozca. Elohim, entonces, debemos notar que es una palabra en plural, ¿no? Pero aquí lo estamos utilizando en un sentido singular. Podemos ver incluso Génesis 1:26, ¿no? Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, pero lo que está haciendo Dios es usar un nombre puesto en plural, Elohim, y para hablar de una sola persona. Elohim significa, Elohim es Dios, y la terminación im es un pluralizador, lo hace en plural. Y cuando encontramos esta palabra en la Biblia, Elohim, se utiliza de una manera muy especial. Se le llama un plural de excelencia o un plural majestático. Y lo que nos está mostrando en realidad es que hay un Dios real, hay un único Dios, ¿ya? Entonces, es muy importante prestar atención a las palabras que están escritas, ¿no? Bien, entonces, en Dios encontramos una naturaleza trinitaria. Para muchos cristianos, para muchos de Dios,
que Dios sea trinitario ha sido claro desde un inicio de la iglesia, ¿no? Atanasio de Alejandría decía, el Padre es una fuente, el Hijo es el agua y el Espíritu es la bebida que tomamos. Si nos remitimos a Hechos capítulo 17, el versículo 26 y 27, vamos a encontrar lo siguiente. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Entonces, el hombre puede conocer a Dios y Dios ha dejado todo lo necesario para que nosotros o para que el hombre se acerque a Dios. Aún dice palpando, ¿no? Está ciego y un ciego va a palpar. Y el hombre puede conocer a Dios aún a ciegas porque Dios ha dejado, ha preparado lo necesario para que el hombre no esté ahí perdido sin Dios, sino quiere que Dios quiere que el hombre le conozca, ¿no? Bueno, continuemos, ¿no? Entonces, eso ha estado hablando Hechos y miremos todavía el Salmo 19, el versículo 1. Dice así, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Miren esto, ¿no? Dios ha puesto lo necesario para que el hombre se dé cuenta que Dios existe. Y más abajo, en el versículo 8 de este mismo Salmo 19, dice así, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, ¿no? Entonces, ha dejado su creación para que el hombre le conozca y también ha dejado por escrito, ¿no? Su palabra para que el hombre también se acerque a Dios. Y miren todavía, 1 Corintios capítulo 8, versículos 5 y 6, dice así, pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él, ¿no? Entonces, qué importante es tener presente que en este artículo, en el primer artículo, que trata sobre Dios, estamos hablando de que hay un único Dios, ¿ya? Entonces, hemos visto, hay el primer nombre que utiliza para Dios es Elohim, y Elohim es un plural majestático, ¿no? Es Dios, tendríamos que traducirlo como dioses, pero se lo traduce Dios, porque es un caso muy especial, y eso nos está dando a entender que hay un solo Dios. Entonces, este artículo 1 está hablando de Dios Padre, y cuando nos centramos en 1 Corintios, otra vez el apóstol Pablo está mostrándonos que, ¿no? Dice, aunque haya muchos dioses, que el hombre está en Corinto y había dioses por aquí y por allá, y los gentiles, los griegos y todos los pueblos gentiles en el mundo creen en todo tipo de dioses, ¿no? Entonces Pablo está haciendo referencia a esto. Aunque haya algunos que se llamen dioses, ¿no? Y el hombre ha creído en dioses, cree en el sol, en la luna, la tierra, animales hechos como hombres, parecidos a Dios, a hombres, y les llama dioses. Dice Pablo, o sea en el cielo o en la tierra, para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios. El resto de la humanidad que puede creer en otros dioses que según su cosmovisión, según su cultura, según sus tradiciones, es un
son dioses, en realidad no son dioses, no son nada. ¿Ya? En realidad no es nada. Lo que Pablo está aquí afirmando de manera enfática es que para nosotros, es decir, para la iglesia y los que creemos en Dios, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Entonces, Pablo también está dejando aquí muy clarito que hay un solo Dios y un Señor, dice, continúa Corintios, capítulo 8, un Señor que es Jesucristo. Entonces, a pesar de ser dos, son uno. Amén, pastor. Sí, yo les voy a invitar también a los jóvenes que están aquí, que pueden hacer preguntas respecto a lo que el pastor nos explicó del primer artículo de nuestra declaración de fe, que habla acerca de Dios y especialmente tocando el tema de que nosotros profesamos la creencia en la Trinidad, en las tres personas en Dios. Hay algunos, por ejemplo, eso es lo que tal vez nos separa de muchas otras religiones, sectas y tal vez otras denominaciones, porque, por ejemplo, los testigos de Jehová solamente creen en Jehová, no creen que Jesucristo sea Dios, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es cierto. Por eso es importante conocer nuestra declaración de fe. Esto es básico, ¿ya? Porque ahí está concentrado todo nuestro conocimiento, ¿no? Entonces, de la Biblia, de la palabra de Dios. Y los testigos de Jehová son conocidas como una secta religiosa, no son cristianos, a pesar de que ellos se dicen últimamente cristianos, pero ellos no creen en Jesucristo como nosotros creemos o como está escrito en nuestra declaración de fe. Para ellos tienen mucho raíz en el pensamiento judío, y para un judío hay un solo Dios, no hay tres, ¿no? Utilizando Deuteronomio dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, uno es. Y ellos creen que hay uno. Y claro, en el Antiguo Testamento nosotros podíamos ver que si yo pongo mi mano así, ven uno, ¿no? Si les pregunto, ¿cuántos están viendo? Es uno, claro, Jehová nuestro Dios, uno es. Pero si yo pongo de esta manera, no estoy modificando mi mano, ¿no? Solamente pueden ver tres. Entonces, en el Antiguo Testamento es más o menos como si estuvieran viendo de esta manera, ¿no? Uno. Y claro, Dios es uno. Y creemos en eso, es verdad. Pero la ventaja es que nosotros tenemos ahora el Nuevo Testamento y ya está completa la revelación de Dios, están los 66 libros, y en los 66 libros sabemos que Dios es uno, pero que Dios es tres personas, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Entonces son tres. No solamente los testigos de Jehová, hay otras religiones, hay otro grupo que se llama Solo Jesús, ellos creen de diferente manera en Dios, no son trinitarios, son unicitarios, y hay que tener cuidado, ¿no? Es la Iglesia Pentecostal Unida, lo digo así para que sepamos quiénes son. Entonces, hay en La Paz, y están esparcidos por algunos lugares, felizmente, no por todo. Entonces, necesitamos afirmar y creer que Dios es uno, que ese Dios es único, como hemos estado viendo, es solo un Dios. No hay un mundo donde haya dioses. No hay eso. Eso es lo primero, ¿no? No es un lugar donde Dios tenga a otros dioses junto a Él, ¿no? Y están sentados y tienen una pequeña sociedad de dioses. No enseña eso la Biblia y eso no existe. Es un solo Dios en todo no solo en el universo, es en todo lo que Dios tiene. El universo puede quedar chiquito para nosotros, entonces es toda la creación de Dios y debe ser inmensa. Pero en esa inmensidad de Dios, el único Dios, el que está en la Biblia, y no hay más, es el creador de todo. Y ese único creador es, además, un Dios trino. Nuestra hermana Kimberly también nos pregunta, ¿cómo podríamos explicar a los jóvenes el tema de la Trinidad?
ese es uno de los mayores conflictos que tienen para entender, dice. Porque muchos piensan que, extendiendo la pregunta, muchos piensan que son tres dioses, digamos, ¿no? Que son tres, o sea, tres esencias separadas. Es algo que es muy complicado de explicar a un joven. Cierto, ¿no? Hemos tomado el primer artículo de la Declaración de Fe y estamos extrayendo tres temas de ahí, ¿no? Dios es uno, lo que acabamos de ver. El segundo tema que vamos a enfocarlo es Dios trino, ¿no? Es Dios trino y el tercero es que es creador. Entonces, la pregunta de Kimberly la vamos a responder cuando expongamos la segunda parte, ¿ya? Con más detalle de cómo explicar a los jóvenes el tema de la Trinidad. Pero, si recuerdan, es citado unas palabras de Atanasio y las voy a volver a citar. Dice Atanasio de la Alejandría decía: el Padre es la fuente, el Hijo es el agua y el Espíritu Santo es la bebida que tomamos, ¿no? Y si nos enfocamos en la fuente, en una fuente, y el agua que sale de esa fuente, podríamos encontrar también, dice Atanasio, a Dios Trino en este ejemplo, ¿no? En el ejemplo de la fuente. Bueno, tal vez aclarar, ¿no? Que ninguno de los tres también nos decía que no hay niveles en ninguno de los tres, sino que son por igual, es uno. No es que Dios Padre sea superior, luego que venga Jesús, luego así, no está en orden, ¿no, pastor? Esto es interesante, ¿ya? Lo que tenemos que entender también es que, cierto, Dios es trino, es trino, y al presentarse a nosotros, a la humanidad, a los hombres, lo ha hecho de esta manera, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Ese es el orden en el que se presenta a nosotros. Y en la Biblia está presentado de esta manera, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. No es una jerarquía, ¿ya? De grande a chico, o sea, que el Padre es mayor que el Hijo, que tiene más poder, que tiene más atributos, el Hijo es menor que el Padre y el Espíritu Santo es menor que el... No, en ese sentido no podemos comprender esta diferencia. Sí hay esta diferencia, Padre, Hijo y Espíritu. Y al Hijo siempre lo vamos a ver obediente y sujeto, sometido a su Padre, ¿no? En los evangelios notamos esa sujeción del Hijo al Padre, porque eso es normal, hasta nosotros somos nosotros hijos y estamos sujetos a nuestros papás. Un papá sujeta, controla, ejerce autoridad sobre sus hijos. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Entonces, solo hay una diferencia de funciones, ¿ya? Entre la Trinidad. Ellos todos tienen los mismos atributos, todos tienen la misma esencia, la misma naturaleza. Es uno. Y por eso el tema que Dios es uno, no podemos olvidarlo. Dios es uno, ¿ya? Y el Espíritu Santo es como el Padre y el Espíritu Santo es como el Hijo. Es la misma naturaleza, su misma esencia. Pastor, yo tenía otra pregunta. Sí, nada. Dentro de las prédicas de las congregaciones, dentro de lo que se enseña, ¿es necesario siempre mencionar la Trinidad de Dios o se puede hablar, digamos, solamente del Hijo o solamente del Espíritu Santo o solamente de Dios y sobreentendemos que estamos hablando de un Dios trino, o es necesario siempre mencionar a los tres? Muy interesante. Necesitamos mencionar a los tres, porque los tres están presentes en la palabra de Dios. Y eso necesitamos hacerlo porque hay una herejía, ¿ya? Que ha salido por el siglo IV y creía que, dice esa herejía que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu están ahí, pero son nombres diferentes para lo mismo, ¿ya? Y eso no es verdad, ¿no? El Hijo no es solamente un cambio de nombre de Padre y el Espíritu Santo no solamente es un cambio de nombre del Padre o del Hijo, ¿no? O es como ponerse una polera negra, luego una ploma y una verde, ¿no? En eso hay que tener cuidado, porque eso sí es herejía, ¿ya? Entonces, como dice la Biblia,
si estamos tratando los evangelios y vemos al Hijo, es la obra del Hijo. Hay una obra del Hijo. Él ha venido, se ha hecho carne, ha vivido entre los hombres y ha muerto. Entonces, vemos la obra del Hijo. El Padre no ha hecho eso. El Espíritu Santo no ha hecho eso. Son funciones diferentes. Y eso hay que tener mucho cuidado para no caer en esta herejía, ¿no? Que no tengo ahorita su nombre, pero les voy a decir más luego, seguro, pero ha estado desde el siglo IV. Y esta herejía se mantiene hasta este siglo. Es la que utilizan la iglesia, o si encuentran en algún lugar, solo Jesús o Iglesia Pentecostal Unida, ¿no? Entonces, ellos no creen en la Trinidad, no son trinitarios. Nosotros, como Iglesia Evangélica de Dios, sí somos trinitarios. Y hay que tener cuidado con esos grupos que no son trinitarios, porque solamente ven como una variación del nombre, no como personas. Nosotros creemos que son personas divinas. Y, hay otros que no creen, y esa herejía del siglo IV no creía que son personas. Había un gran conflicto para definir a Dios como trino o Dios como uno, ¿ya? O Dios para algunos, ¿no? Los judíos, el lado judío afirmaba y estaba luchando porque haya un solo Dios, no son tres. Había otros que con la enseñanza bíblica, a partir de lo que la palabra de Dios dice, sí decían, es uno solo, pero son tres, ¿no? El lado más pro-judío, diríamos así, no aceptaba esto, había un conflicto, pero sale un tercero, dice, no, ni uno ni el otro. Aquí, claro, son tres, pero simplemente es un cambio de nombre, no es, en realidad no son tres personas, sigue siendo uno, pero han cambiado de nombre, nada más. Y eso sí es herejía. Por eso hay que tener cuidado. Entonces, cuando enseñamos, cuando predicamos, hay que mostrar que sí somos trinitarios, hay que mostrar que son personas diferentes, con funciones diferentes, ¿no? Dios Padre tiene una funciones, Dios Hijo tiene otras funciones y Dios Espíritu tiene otras funciones. No tienen las mismas funciones. Ahí hay que tener cuidado. Gracias, pastor. Pastor, ¿Sí? es una pregunta tal vez común, ¿no? Que me hacían también a mí y tal vez como otras personas que tal vez no conocen a Dios, no van a escuchar también o van a ver el video. Y es la pregunta que me hacían, ¿por qué Dios crea a las personas cuando sabe que tal vez estas personas no van a aceptarlo, no van a recibir a Jesús y tal vez ya puedan morir o tener la muerte eterna, ¿no, pastor? Ya, es terrible esto, ¿no? Es realmente terrible porque esa pregunta demuestra un fatalismo. Es algo fatal, ¿no? Es así como tú lo has expresado, ¿no? ¿Cómo Dios va a crear personas cuando sabe que ellos no van a creer? Tiene un doble sentido. Ya hay que tener mucho cuidado con este tipo de preguntas, ¿no? Porque en realidad lo que Dios no está creando para... Dios no ha creado al hombre para que no crea. Dios lo ha creado a Adán en perfecta comunión con Dios, en una relación íntima con Él, cara a cara. Charlaban en el huerto del Edén mutuamente y Dios no ha creado al hombre para que lo mande fuera de esa su comunión. Lo que sí tenemos que estar muy claros es que el hombre busca su propio derrotero, es decir, su propio camino. Es el hombre el que frente a lo que Dios hace, frente a lo que Dios le está ofreciendo, va a tener que tomar una decisión. Entonces, Dios aún delante de Faraón, por ejemplo, lo mandó a Moisés. Y está todo su pueblo detrás de Moisés. Y no lo ha desechado a la primera Faraón. Le ha dado 10 oportunidades. ¿No? Han mandado plagas. Y detrás de cada plaga, cada que ocurría,
Faraón parecía creer, pero después no quería creer. Y otra vez, ¿no? Viene la primera, ya, está bien Moisés. Y después, no, Moisés. La segunda, así. Entonces, Dios le da, diríamos, hasta 10 oportunidades a ese hombre. Y a los demás hombres también nos está dando muchas oportunidades. Y para nosotros en este tiempo en particular, Cristo ha venido. ¿Y qué cosa más podría esperar el hombre? Tiene al Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, es hecha hombre, como uno de nosotros, caminó entre nosotros. Hay registros, esa es parte de la historia. Hay informes romanos, de soldados romanos, que sí ha habido un hombre así en Galilea. Entonces, Dios no quiere, la palabra de Dios dice, Dios no quiere que los hombres se pierdan, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Cristo en la cruz es esa prueba. No son solo palabras de Dios, no es solamente una postura de Dios. Son hechos concretos que Dios hace para que el hombre, por más de lo que sea, se acerque a Dios. Pero frente a lo que Dios hace, el hombre tiene que tomar sus decisiones. Y bueno, cada uno va a tener el destino que sus acciones y su decisión lo lleve. Hay que tener cuidado, pero con esos comentarios. No les vamos a creer. Solamente vamos a enfocar la respuesta desde lo que la palabra de Dios dice, no desde lo que los hechos me muestran, porque me puedo equivocar, sino nos afianzamos a la palabra de Dios y conociendo, convencidos de lo que dice, vamos a entender estos comentarios, este tipo de preguntas. Y una vez entendido, explicamos a la persona, ¿no? Y lo primero es que debemos estar convencidos de lo que la Biblia enseña para que nadie nos engañe ni nadie nos introduzca un temor o una falsa duda.